Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Formación católica para el combate de hoy. ¿Qué tal, amigos? Nos reunimos acá en Especiales de Convicción Radio para compartir un documento que originalmente es audiovisual y que trata sobre una de las sectas más perjudiciales y de mayor importancia a nivel mundial. Nos referimos a la secta de los mormones. Este material del cual hemos rescatado el audio es bastante ilustrativo y nos mostrará en qué creen los mormones y cuáles son sus alcances. Cabe señalar que este es un documental realizado a fines de los años 70, por lo que muchos de los datos cuantitativos acá entregados han sido modificados al paso del tiempo. Comencemos entonces en Especiales de Convicción Radio, la secta de los mormones. Desde afuera, pero cuando le quita la máscara y habla con las víctimas, descubre la otra cara de la moneda. La evidencia documentada que está a punto de ver le va a parecer increíble, pero es la pura verdad. Salt Lake City, Utah, la meca del mormonismo, una de las religiones más acaudaladas y de más rápida expansión, con más de 5 millones de miembros en el mundo. Fuera, la iglesia mormona muestra una imagen de decencia absoluta, con énfasis en la unidad familiar. Con su historia inspiradora y altas normas morales, la iglesia mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, produce anualmente decenas de miles de misioneros cuya meta es la de propagar el mormonismo alrededor del mundo. La mayoría de ellos son entrenados aquí, en la Universidad Brigham Young. A la mayor parte de nosotros nos parece que los mormones son verdaderos cristianos que viven su fe. Escuche al Dr. Harold Goodman, catedrático de esa universidad, ex obispo mormón. Ahora es presidente de las misiones. La iglesia fomenta el que la familia sea tan autosuficiente como sea posible en sus actividades, comenzando con la noche de familia, donde el padre, quien es el patriarca de ella, los une a todos. Allí ellos rezan y cantan una o dos canciones. Somos una iglesia muy centrada en la familia, porque creemos que familias fuertes forman una nación fuerte, y naciones fuertes forman un mundo fuerte. La iglesia mormona ha crecido enormemente. En los próximos 50 años tendrá aproximadamente de 70 a 100 millones de personas. Esto es por muchas razones. Una es el vasto programa de misioneros que tenemos en todo el mundo. Ahora hay cerca de 28,000 misioneros en 180 misiones. Miles de los primeros miembros de la iglesia fueron reclutados en Inglaterra y traídos después a América en 1830. El señor Brian Grant es el director de Relaciones Públicas de la Iglesia Mormona en Gran Bretaña e Irlanda, donde la membresía ha aumentado un 1000% en los últimos 20 años. Supongo que la idea que tienen todos de los misioneros mormones es la de dos jóvenes en ropa oscura que andan por la ciudad en bicicleta y que llaman a su puerta en momentos inoportunos. En realidad tenemos un creciente número de mujeres jóvenes misioneras y también muchas parejas de gente retirada, libre de responsabilidades familiares, que desean compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Tanta gente se ha unido a la iglesia, creo yo, debido a los principios del Evangelio, que les ha dado un buen entendimiento de quiénes son ellos, qué eran y en qué pueden convertirse. La gente de la iglesia mormona era tan amigable. Me llevaban a bailes. Todos los chicos en la escuela me decían que estaban tan contentos de que yo me iba a unir a la iglesia mormona. Ellos me presentaron a su iglesia a través de su programa social, que era fabuloso. Y además mi familia estaba desunida, por eso lo seguí. Los jóvenes, por cierto, son la fuerza de la iglesia en el futuro. Consecuentemente, damos clases para los jóvenes los domingos. Tenemos eventos deportivos para nuestra juventud, actividades sociales con juegos y bailes. Muchos de los eventos sociales, así como los servicios regulares de la iglesia, se realizan en las capillas, las cuales están siendo construidas a razón de 2 por día en todo el mundo. Sin embargo, las 2 docenas de templos mormones sirven un propósito completamente distinto. Allí no hay servicios religiosos, sino ceremonias secretas reservadas para unos cuantos. La meta de todo santo del último día es la de estar casado como unidad de familia en la casa del Señor. Allí reciben estas sagradas bendiciones que nos permitirán eventualmente, si lo merecemos, vivir y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. No todos los miembros de la iglesia van al templo. Eso puede ser algo que les sorprenda, pero para ser admitido al templo, uno tiene que tener lo que se llama recomendación para el templo. Tiene que recibir una entrevista satisfactoria de su obispo y de su presidente estatal. Allí se le hacen preguntas agudas sobre su valía, moralidad, si paga su diezmo completo. Esa es la única manera como podemos estar con nuestro Padre Celestial. De otra forma no podríamos estar en su presencia. Pasando por el templo y adhiriéndose a varias reglas tales como de abstenerse de tomar café o té, pagar una porción sustancial de sus ingresos a la iglesia mormona y ofreciendo trabajar gratis para varias organizaciones de la iglesia, el mormón valedero puede ser Dios en la otra vida, que gobierne en su propio planeta con un número de esposas diosas. Así que puede ver por qué el templo es tan importante para los santos del último día, porque si él merece entrar en él y recibir allí las ordenanzas y convenios sagrados y mantenerlos, es posible que eventualmente se desarrolle en un Dios también. Antes de que el nuevo templo de Seattle fuera cerrado a todos, excepto a un grupo selecto de mormones, a los visitantes se les dejaba echar un vistazo por dentro. Para muchos de estos mormones que vinieron de lugares muy remotos y esperaron horas bajo la lluvia, esta podría ser la única vez que se les permita entrar al templo. Dígame, ¿quién es el Dios Padre para usted? Él es como usted y yo, como todo ser humano. Así que es un hombre. Sí, lo es. ¿Cómo logró ser Dios? Pues, sí, siendo perfecto en todas formas. Así que si somos perfectos, podemos convertirnos Sí. como Dios. Para los mormones, los dioses y diosas, como lo predicó Joseph Smith, fueron una vez seres humanos igual que nosotros, y a base de méritos se convirtieron en dioses. Se supone que hay billones de esos humanoides superdesarrollados en el espacio, gobernando sus planetas. Floyd C. McAlvin, autor del libro La ilusión mormona. Ellos creen que Dios progresó eternamente, que una vez fue hombre y se convirtió en Dios. Y allí viene su doctrina, de que todos pueden progresar hasta ser dioses. Por ejemplo, en artículos de fe tenemos esto de Talmage. Como es el hombre, así fue Dios una vez. Como es Dios, el hombre puede llegar a ser. A continuación, algunos testimonios. Yo creí durante 19 años. Hay que comprender lo peculiar que envuelve a la ceremonia matrimonial en el templo mormón. Ellos afirman que su divinidad está atada a la exaltación eterna a través del matrimonio
y a través de la unidad familiar. La iglesia mormona me enseñó que para llegar a ser una diosa tenía que casarme con un mormón que estuviera en buenas relaciones con la iglesia. Y sin un marido que me llevara a través del templo, yo no podría irme al cielo para estar con mi Padre Celestial. De acuerdo con la teología mormona, los esposos y esposas que han logrado alcanzar la divinidad deberán poblar sus propios planetas mediante la procreación de tantos niños espirituales como sea posible. Desde que era niña se me enseñó que mi propósito principal era el de convertirme en diosa en el cielo para que pudiera multiplicarme. Y yo quería estar eternamente embarazada y mirar hacia abajo al planeta y decir que lo había poblado todo. Y sí, es verdad lo que insinúan, que esas gentes piensan reproducirse por todo el universo. Bueno, la verdad prefiero ignorarlo. Y como trabajamos con ellos... Por eso se guarda el secreto. Es por eso que ni los mismos mormones hablan de ello. También les da vergüenza. El mormonismo se basa en la premisa de que un extraterrestre humanoide de una estrella de otro sistema llamada Kolob visitó la Tierra, y en esa visita tuvo contacto con un muchacho de 14 años llamado Joseph Smith. El próximo audio a escuchar es muy importante, pues se trata rápidamente la doctrina mormona, es decir, su versión del principio de las cosas y por supuesto también su propia versión sobre la redención. Esto entre otras mentiras y falsedades. Escuchemos. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo, en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la Tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la Tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde
enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual, en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona, porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. Lo que nosotros creemos que es la primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre, para ellos es un simple Dios entre millones, llamado Elohim. Es decir, es lo que nos tocó. Seguramente un marciano tendría otro Padre celestial. Además dicen que Jesús y Satanás eran hermanos. Dicen que el Padre celestial provocaría en los hombres tener conocimiento del bien y el mal, algo sencillamente irracional en sí mismo. Postulan que Lucifer quiso forzar a los hombres a salvarse, que Jesús, democráticamente elegido por mayoría de votos, le ganó el puesto a Satanás, porque él respetaría la libertad de los hombres. Que cuando Lucifer se enoja, se convierte en el diablo y sus seguidores en demonios, y por castigo no podrían tener forma humana, y que los que permanecieron neutrales fueron castigados a ser de raza negra. Y aún es más, se atreven a decir que el Padre Celestial Elohim se hizo hombre para procrear a nuestro Señor. Francamente no hay palabras suficientes para tanta herejía y falta de respeto al sentido común, y por supuesto al Dios eterno e inmortal, el único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ni hablar del tema de los planetas y la forma que tienen de poblarlos. Pero aún hay más. Pongamos atención. Yo tengo una amiga que es enfermera en la sala de psiquiatría. Ella vino y me preguntó, ¿por qué hay tantas mujeres mormonas en mi departamento? ¿Cuál es el problema? Y yo creo que se debe simplemente porque es imposible vivir de acuerdo a las normas tan estrictas que se les impone a estas mujeres mormonas. Ellas deberán ser perfectas para así llegar a la exaltación con sus esposos. No pueden ni salir de la sepultura, a no ser que sus esposos se los ordenen en la primera resurrección. Y si merecen la exaltación celestial, el cielo de la mujer mormona es estar embarazada eternamente, teniendo un bebé espiritual tras otro.
Lo pasaba haciendo lo que los líderes mormones me mandaban hacer. En realidad, llegué al punto de sentirme como que no valía la pena seguir viviendo. A los mormones se les dice que usen terminología cristiana, hablen con posibles conversos. Palabras como Dios, Jesús y salvación, todas tienen diferentes significados para los mormones, pero los que no son mormones no lo saben. Hay tantas personas que solo tienen conocimiento parcial del Evangelio de Jesucristo. Nosotros creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día tiene todo el Evangelio completo. La primera visión de Joseph Smith es la piedra angular de la Iglesia mormona, pero hay 9 versiones que se contradicen entre sí. Sandra Tanner, ex mormona, autora, investigadora, periodista, considerada como una de las más grandes autoridades en mormonismo. Los líderes mormones están ocultando deliberadamente a usted la verdadera historia de su religión, porque saben que le sería muy difícil creer que viene de Dios si usted viera cómo es que realmente ha sido estructurada. En la reseña no publicada vemos que fue Jesucristo quien Joseph Smith dijo primero que se le había aparecido. La segunda vez que escribió su relato unos años después, dijo que muchos ángeles se le habían aparecido. Cambia las fechas, cambia la edad que tenía, cambia su motivación, el por qué había ido a los bosques a orar, cambia quién estuvo allí y cambia el mensaje que le dieron. Así que si nos estuviera relatando algo que él realmente vio y oyó, pensamos que debe haber sabido desde el principio si fue Dios o Jesucristo quien se le apareció o ambos. ¿Cuál fue su mensaje y cuándo sucedió? No obstante, le vemos cambiando el cuento. Si usted fuera testigo de un accidente y alguien le preguntara cómo ocurrió, si diera 3 versiones tan divergentes como esas 3 lo son, la gente diría que usted no pudo haber presenciado el suceso. La Iglesia Mormona de continuo cambia sus escrituras y los cambios son increíbles. Hay cientos de ellos. Recientemente ellos canonizaron la 137 sección de la Doctrina y Convenios. Cuando yo leí esto por primera vez, constaté que habían omitido más de 200 palabras de la antigua revelación que redactó Joseph Smith. ¿Por qué omitió la Iglesia esas 200 palabras? Porque contenían 3 revelaciones que eran descaradas y falsas profecías de Joseph Smith. ¿Sabía que Joseph Smith decía que la luna estaba habitada por gente que vestía de cuáquera y que vivían hasta los 1000 años de edad? Y Brigham Young lo secundó cuando dijo que no solo la luna estaba habitada, sino que también el sol. Creo que alguna de la literatura antimormona más enérgica son las mismas publicaciones mormonas. Si yo afirmara que Joseph Smith y Brigham Young eran profetas del Dios viviente, yo tendría que ser polígamo. La verdadera doctrina enseña que no existe la vida perdurable sin una relación polígama. Thelma Gear, autora, franca ex mormona y bisnieta del convicto asesino mormón John D. Lee. Sentada aquí me acuerdo de mi bisabuelo John D. Lee, quien fue un pionero mormón y guardaespaldas de Joseph Smith y Brigham Young, cuando estos visitaban secretamente a sus numerosas esposas. Me recuerdo que mi bisabuelo tuvo 19 esposas y 64 hijos. Emma Smith, esposa de Joseph, fue obligada en esta misma doctrina y convenios a ser obediente al canon y a aceptar a las otras esposas de Joseph, o ella sería castigada. Este diario dice que Joseph practicaba la poligamia a espaldas de su esposa. ¿Cómo había él prometido a Emma dejar a las otras solo por ella? Pero le dice a su amigo, tenía que decir eso, pero no tenía la intención de cumplirlo. Hoy en día hay en Utah aproximadamente unos 25,000 matrimonios polígamos. Se trata de personas fundamentalistas que creen que Brigham Young fue realmente un profeta de Dios y que sus secciones D y C son verdaderas y que una ley promulgada por el hombre no podía abolir ese eterno convenio que tenían con Dios. La Iglesia Mormona ha escondido deliberadamente los archivos de sus primeros líderes, de sus primeros documentos, las primeras publicaciones de sus miembros. Ron Pritis, gerente del Seventh East Press, periódico publicado por jóvenes mormones que tratan de conseguir reformas en la iglesia.
Algunos de los artículos que han atraído más la atención al periódico son los que tratan de la historia, la teología de la Iglesia y algo de la deshonestidad por parte de algunos de los administradores en sus tratos con los estudiantes. Hay tantas cosas en los archivos de la Iglesia que si fueran puestas a inspección del público, opacaría esa bella imagen que la Iglesia mormona trata de dar. El misionero viene a su puerta y le dice, tenemos una hermosa historia que contarle acerca de las familias, y le tratan de decir que es un lugar glorioso para criar a sus hijos. El misionero es parte de ese encubrimiento, él no sabe esto. A él se le ha dicho que todo va a ser comprobado, que todo es 100% verdad. Él cree que los archivos están abiertos. No sabe que ni él mismo puede ir a Utah y examinarlos. En los cristianos, la fe hace que veamos siempre a nuestros estudiosos buscar manuscritos antiguos, estudiando, investigando los primeros manuscritos para mejorar y validar la autenticidad de las Sagradas Escrituras, mientras en el mormonismo ocurre lo opuesto. Sus líderes tienen que volver, reescribir, encubrir, cambiar, suprimir, agregar por todo el libro de su historia sus escrituras. Ellos ocultan sus diarios, porque estas cosas muestran confusión y la naturaleza humanista de su teología y su religión. El libro del Mormón, se dice, es un recuento histórico traducido de las verdaderas placas que Joseph Smith desenterró de un cerro de Nueva York. Si esa es una historia genuina, uno podría asumir que se puede estudiar, al igual que cualquier libro de historia. Dr. Charles Crane, autor, catedrático y experto en arqueología mormona. Cuando miramos el libro del Mormón, nos hallamos frente a una historia enteramente diferente, en vez de ser una recopilación de datos verídicos. Yo he estudiado mapas, he tratado de verificar la información arqueológica y todavía me pregunto dónde está la tierra de Saramgela, dónde está el valle de Nimrod, ¿dónde los llanos de Nefija? Yo no he podido encontrar dato alguno de siquiera una de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón. Volvemos al libro del Mormón y no tenemos nada. No hay lenguaje nefita, no hay ciudades nefitas. No hay un solo mapa en ningún libro del Mormón. No se puede localizar ningún sitio. No hay evidencia para el libro. Y se supone que es una recopilación histórica. El doctor Richard Fales, autor, conferencista, arqueólogo. Nunca hemos excavado un solo artefacto que ni remotamente se relaciona con esta civilización que los mormones sostienen existió en los Estados Unidos, Centro y Suramérica. No hay evidencia arqueológica que verifique el vasto imperio americano descrito en el libro del Mormón. Sin embargo, la arqueología ha podido comprobar la existencia de todas las grandes civilizaciones, inclusive las de tiempos bíblicos. Por ejemplo, estas monedas mencionadas en la Biblia, el siclo, el dracma, el óvulo de la viuda, todas han sido encontradas en abundancia. ¿Qué es lo que hallamos cuando leemos el libro del Mormón? En el capítulo 11 de Alma, versículos 5 al 19, hay una lista de las monedas de ese periodo que usaba la gente. Figuran el serín de oro, el seón de oro, el shum de oro. Tenían monedas de menos valor, el shiblon, el ea. Hay que decir aquí que ninguna de estas monedas ha sido jamás encontrada. Mucha gente no entiende al libro del Mormón. Esta es la historia de la gente que habitaba el continente americano, Norte, Sur y Centroamérica, desde cerca del año 600 antes de Cristo hasta más o menos el 420 después de Cristo. Y claro, tenemos mucha evidencia de la gente que vivió allí. Creo por mis estudios de que no se trata de historia verdadera, sino de un cuento de hadas, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Décadas de investigaciones realizadas por los arqueólogos no han producido ni pizca de evidencia acerca de la gente, los lugares o eventos del libro. Y los misioneros mormones van por todo el mundo convirtiendo al mormonismo mediante la explicación de que la arqueología ha comprobado que el libro del Mormón es verdad. Uno de los trabajos de las escrituras mormonas se llama La Perla de Gran Valor. En él se halla el libro de Abraham, que según alegaba Joseph Smith, fue traducido de unos fragmentos de papiro que le compró un egiptólogo que estaba de paso por el área.
Y por el año 1842, sin tener ningún conocimiento del idioma egipcio, él tradujo eso en lo que es llamado el libro de Abraham. Ese manuscrito desapareció hasta 1967. Ahora ha salido a la superficie. Varios egiptólogos famosos lo han leído, lo han traducido y han descubierto que no tiene nada que ver con los tiempos de Abraham. Joseph Smith no logró traducir bien ni siquiera una palabra. Lo que hizo fue tomar una letra que parece una E al revés y la tradujo en 76 palabras con 7 nombres. Nunca deja de sorprenderme el número de personas inteligentes que hay en la iglesia mormona que aún aceptan cosas que no pueden ser substanciadas. Se encierran tanto en ello que les da miedo volver a mirar. Muchas veces nos hallamos con gente que ha admitido que prefiere aceptar lo que dicen los líderes de su iglesia que sentarse con nosotros a estudiar los hechos. La palabra de un profeta mormón puede nulificar escrituras bíblicas o cualquier escrito mormón anterior, como el profeta Spencer W. Kimball, que en medio de creciente presión social tuvo una revelación divina, la cual le permitió anular la maldición que pesaba sobre los negros, quienes hasta entonces habían sido considerados por la iglesia mormona gente de malos hábitos, de inferior apariencia física, maliciosa, pérfida y en general privada de inteligencia. El profeta Brigham Young dijo que al mormón que se casara con una persona negra se le mataría en el acto y que esta ley sagrada nunca debía ser cambiada. Yo leí en una publicación mormona, en un artículo escrito por el actual profeta de la iglesia, donde describe sus poderes como presidente de la iglesia. Y en ese artículo dice que él es el enlace entre el hombre y Dios. Nosotros creemos que el profeta más importante es el actual profeta. Así que cuando él habla como profeta, creemos que es como si el Señor estuviera hablando. La finalidad de la teología mormona no se basa en la evidencia de evaluar las escrituras, sino por completo en un fuego en el pecho. Las escrituras mormonas dicen que hay que buscar eso. Cuando los misioneros mormones llegan a tocar a su puerta, le hablan del libro del Mormón o le hablan del profeta Joseph Smith. Y cuando terminan, le piden que rece y que trate de sentir ese fuego en el pecho que ellos sienten y que esto le probará que Joseph Smith es el profeta de Dios, que el libro del Mormón es la escritura divina. Así que hacen una subjetiva evaluación, como que la escritura no está en duda. Ellos nos animan para leer el libro del Mormón, nada de la Biblia, sino varios segmentos del libro del Mormón y que oremos para tener la certeza de que es la verdad. Cuando discutimos esto con los mormones, muchos dicen, no me interesa si se comprueba que las profecías de Joseph Smith son erróneas. Yo tengo un fuego en mi pecho y sé que todo es verdad. ¿Has tratado de verificarlo? No lo voy a comprobar. Siento el fuego en mi pecho. Es una total fe en todo lo mormón. Esta es una reproducción fílmica de ceremonias mormonas secretas que ni la mayoría de los mormones jamás ha visto, y aquellos que las han presenciado han jurado nunca revelar estos secretos bajo pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte es representada con el dedo pulgar derecho debajo de la oreja izquierda, pasándolo por sobre la garganta hasta la oreja derecha y dejando caer la mano al costado. Los que hemos pasado por el templo hemos jurado solemnemente consentir que nos corten la garganta y que nos arranquen el corazón y otros órganos vitales. La ejecución es representada pasando el pulgar rápidamente a través del cuerpo y dejando caer los brazos a los lados. En la boda en el templo mormón, los novios son unidos por una eternidad en rituales similares a los de los masones. Sin esta ceremonia, nadie puede entrar ante la presencia de Joseph Smith y ser convertido en Dios. Hermano Pratt, teniendo la autoridad, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de John Kimball, quien falleció para que tú quedaras limpio de la sangre y pecados de esta generación. Y Bradford, te lavo en preparación para tu consagración por y en representación de Eliza Barrett. Eliza Barrett, quien falleció para que quedes limpia de la sangre y pecados de esta era. Te lavo la cabeza para que el cerebro quede despejado y activo.
tus ojos para que puedas ver y discernir entre la verdad y el error. Miles de ceremonias ocultas son realizadas por los muertos para que ellos también reciban los beneficios del mormonismo. A los mormones se les estimula para que tengan comunicación con los muertos, y no es raro que demonios personificando a los muertos se les aparezcan a los mormones diciéndoles que ellos se han convertido al mormonismo en el mundo de los espíritus. Tus entrañas para que seas fructífera, que puebles la tierra y puedas gozar en la posteridad. Tus órganos vitales y tus intestinos para que sean fuertes y saludables en sus funciones. Tus senos para que sean el receptáculo de los principios virtuosos y puros. Nuestro profeta viviente dice que la iglesia tiene 3 propósitos. Uno es proclamar el evangelio del cual hemos hablado. El otro, perfeccionar las vidas de los santos. Y el tercero, redimir a los muertos. Por eso estamos trabajando activamente en investigar los nombres y lugares de nacimiento de nuestras familias, así como de tantos otros mortales como podamos. Lo que distingue a la Iglesia Mormona de todas las otras religiones principales es su fanático programa para evangelizar a los muertos. Debido a esto, la Iglesia Mormona cuenta con el centro genealógico más grande del mundo, operado por un personal de más de 600 empleados que separan y catalogan las listas de los censos, registros de las iglesias, testamentos y otros documentos. Esta información es transferida a microfilm y guardada aquí, a 20 millas de Salt Lake City. Yo hago las investigaciones y después llevo los nombres al templo y los hago bautizar y los hago guardar en la casa del Señor en unidades familiares selladas. Cuando un mormón pasa a través del templo para tomar sus dones, se le da un par de juegos de ropa interior bendita para que la lleve puesta todo el tiempo. Se supone que la prenda debe llevarse puesta junto a la piel, con su otra ropa interior encima. Eso es para proteger su cuerpo, como usar una patita de conejo. Es superstición. Joseph Smith estaba muy inmiscuido en lo oculto. Tenía una roca que usaba como una bola de cristal para adivinar dónde localizar tesoros y para traducir las placas doradas. En 1826, Joseph Smith fue arrestado y convicto por pretender buscar tesoros con esa piedra. Estas marcas especiales en la prenda del templo hacen de esto un amuleto especial, el cual es llamado un talismán. Aquí, en la Biblia satánica de Anton LaVey, bajo la sección llamada Nombres Infernales, quiero mostrarles algo. Aquí tenemos al dios Morbo, quien es el rey de los espíritus, dios de los muertos. Y a sus seguidores se les conoce como los mormones. Ellos están obsesionados con la genealogía y los ritos para los muertos, quienes pueden visitar a los vivos y hasta convertirse en mormones desde la sepultura. En chino, mormón significa entrada al infierno. Por eso los misioneros mormones tienen dificultades en Hong Kong. Deben evitar el uso de la palabra mormón cuando tratan de convertir a los chinos. El Dr. John L. Smith, autor y experto en lo referente a las vastas riquezas de la Iglesia Mormona. La Iglesia Mormona es una de las más grandes instituciones financieras. La Iglesia Mormona maneja el poder económico mejor que cualquier otra religión. Es dueña de la compañía de seguros Beneficial Insurance de $2.6 billones en capital, la Deseret Management and Trust Corporation, hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, granjas. Son accionistas mayoritarios del Los Angeles Times. Tienen estaciones de radio y televisión, la cadena de tiendas CCMI, propietarios de vastas extensiones de tierra en Estados Unidos, Canadá y Europa, y en cada continente. 2/3 de sus propiedades son libres de impuestos. Miles de millones de dólares son recolectados de miembros de la iglesia. Es muy difícil poder decir exactamente lo que la Iglesia Mormona posee. Alguien ha dicho que ni el presidente de la Iglesia Mormona puede saber, porque podría haber comprado algo ayer o haber vendido algo hoy. Los mormones son dueños de una gran parte de Hawái y constituyen una de las principales instituciones financieras de esas islas.
Cuando va por el Centro Cultural Polinesio, lo pasean por el Templo Mormón. Después del Templo de Salt Lake, el hawaiano es el que tiene más visitantes. Le muestran una película de la Iglesia Mormona y le hacen firmar el libro de huéspedes. Después su nombre y dirección es pasado a un misionero donde usted vive. Ya de vuelta en casa de su viaje a Hawái, el misionero mormón golpeará su puerta y le preguntará qué le pareció su visita al templo y si le gustaría saber más acerca de la iglesia. Y así es como tratan de diseminar la doctrina del mormonismo. Los mormones también reclutan miembros de puerta en puerta, mediante centros de visita, los Boy Scouts e instituciones educacionales, y a través de los hoteles Marriott, controlados por la Iglesia Mormona y que coloca literatura mormona en todos los cuartos. Y en cuanto a eso de crear una sociedad ideal, Utah, cuya población es mormona en un 75%, está a la cabeza en fraudes y quiebras económicas, y es uno de los estados con el índice más alto en divorcios, suicidios, abuso de menores, adolescentes embarazadas, enfermedades venéreas y bigamia. Muy buenas tardes, señora. Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. En definitiva, la secta de los mormones es una muy terrible herejía que captura incautos y los pasea por inmundos caminos de falsedad doctrinal, trastocada moral y ciencia ficción. No se trata de denunciarlos solo porque están en el error, pues hay que agregar además que se trata de una cuestión crucial: salvación o perdición de las almas. Y todo católico puede darse cuenta que creer y practicar lo que dicen los mormones aumenta drásticamente las probabilidades de condenación. A estar alertas, y si tenemos un amigo o familiar que pertenece a esta secta, debemos advertirlo de las catastróficas consecuencias de pertenecer a esta execrable organización. Hasta pronto, y que la Santísima Virgen María, vencedora de todas las herejías, ampare a estas personas y que las ayude a caminar hacia la verdad de la Santa Iglesia Católica. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Formación católica para el combate de hoy.